Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este 6 de julio del año 2022. Reciban un amoroso saludo fraternal del campus de la Fundación Amayá en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Abya Yala, siendo después de mediodía. Y ruego a Dios que sucediendo en un amanecer, en un atardecer o en un anochecer, según sea la condición espaciotemporal que nos convoca energéticamente en el amor a compartir la palabra del Señor. Hoy en el Evangelio de San Mateo, con la elección de los 12 apóstoles, incluido el traidor, y que posteriormente se encomienda la misión evangelizadora a sus discípulos y los que, siendo evangelizadores también, hacen su apostolado, como estamos siendo invitados también nosotros con el bautismo. Amén. A seguir apoyando esta misión de más de 2000 años. Y si se cuenta la historia del pueblo judeocristiano, más de 3600 años, en gracia de Dios. Como igual lo describe el profeta Oseas, que siendo el rito tradicional de celebrar en el pueblo de Israel las convocatorias para llevar a cabo la visión encomendada por el Señor en los creyentes, incluso gentiles y pueblos no creyentes, que aislados de la voluntad del Señor, no acusan como el Salmo, que el Señor siga aconteciendo en nosotros. Amén. Sea la palabra entonces proclamada la que nos llene de gracia el día de hoy y siempre. Vamos a revisar precisamente en el capítulo 10 del libro del profeta Oseas. Destrucción de los altares de Israel. Israel es como una vid llena de uvas, pero cuanto más abundante era su fruto, más altares se construía. Cuanto más hermosa era su tierra, más hermosas eran sus piedras sagradas. Israel tiene el corazón dividido y ahora va a pagar por su pecado. El Señor destruirá sus altares y derribará sus piedras sagradas. Ahora este pueblo dirá: no tenemos rey, porque no tenemos reverencia al Señor. Pero ¿qué podrá hacer un rey por nosotros? Tan solo hablar y hablar, proponer en falso y firmar pactos. Su justicia sería como una planta venenosa que crece entre los surcos del campo. La gente de Samaria tiembla, llora la pérdida del becerro de Bet-Aven. Por él se están lamentando el pueblo y los sacerdotes, porque su gloria ha desaparecido. Aún el propio becerro será llevado a Asiria para ofrecérselo al gran rey. Así Efraín quedará avergonzado. Israel se avergonzará de su ídolo. Desaparecerá el rey de Samaria, como una astilla que flota sobre el agua. Serán destruidos los santuarios paganos,
donde el pueblo de Israel pecaba. Sobre sus altares crecerán cardos y espinas, y la gente les dirá a los montes, cúbranos, y a los cerros, caigan sobre nosotros. En la sentencia del Señor contra Israel. Dice el Señor, Israel no ha dejado de pecar desde que comenzó a hacerlo en Galilea, en Judea. En su pecado persisten, por eso la guerra alcanzará a estos malvados en Gibea. Castigaré a este pueblo cuando yo quiera. Contra él se juntarán naciones, cuando yo lo castigue por su gran maldad. Efraín era como una novilla domada que gustaba de trillar el grano. Yo he puesto yugo ahora sobre sí hermoso cuello, para que tire el carro, y Judá tirará del arado, y Jacob tirará del rastrillo. Les dije, siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor. Preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. Pero ustedes han cultivado la maldad, han cosechado la injusticia y han comido los frutos de la mentira. Por haber confiado en tus carros de guerra y en tus muchos guerreros, habrá alboroto entre tu gente, y todas tus fortalezas serán asoladas, como asoló Arbel, el rey Salmán, el día de la batalla, cuando aplastaron a la madre con los hijos. Esto mismo les pasará a ustedes, habitantes de Betel. Por causa de su gran maldad, el rey de Israel morirá al nacer el día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 104, bendeciré al Señor con toda mi alma. Cuán grande eres, Señor y Dios mío. Te has vestido de gloria y esplendor. Te has envuelto en un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un velo. Tú afirmaste sobre el agua los pilares de tu casa. Allí en lo alto conviertes las nubes en tu carro. Viajas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros y los llamas de fuego en tus servidores. Al Señor invocamos contundentemente. Pusiste la tierra sobre las bases para que nunca se muevan de su lugar. El más profundo cubría la tierra como si fuera un vestido. El agua cubría las montañas, pero tú la reprendiste y se fue. Huyó deprisa al escuchar tu voz de trueno. Subiendo a los montes y bajando a los valles, se fue el lugar que le habían señalado. Al límite que le ordenaste, no cruzan para que no volvieran a cubrir la tierra. Imploramos portentosamente al Señor. Tú envías al agua de los manantiales, a los ríos que corren por las montañas. De esa agua beben los animales salvajes
Con ella apagan su sed los asnos del monte, a la orilla de los ríos, anidan las aves del cielo, allí cantan entre las ramas de los árboles. Invocaré portentosamente al Señor. Tú eres quien riega los montes desde tu casa, allá en lo alto, con los torrentes del cielo, satisfaces a la tierra. Haces crecer los pastos para los animales y en las plantas que el hombre cultiva para sacar su pan de la tierra, el pan que le da fuerzas y el vino que llega a su vida, que alegra su vida, y hace brillar su cara más que el aceite. Sacian su sed los árboles, los cedros del Líbano que el Señor plantó. En ellos anidan las aves más pequeñas y en los pinos viven las cigüeñas. Los montes altos son para las cabras y en las peñas a escondidas los tejones. Cantaré portentosamente, Señor. Hiciste la luna para medir el tiempo. El sol sabe cuánto debe ocultarse. Tiendes el manto oscuro de la noche y entonces salen los animales del bosque. Los leones rugen por la víctima, piden que Dios les dé su comida, pero al salir el sol se van y se acuestan en sus cuevas. Entonces sale el hombre a su labor y trabaja hasta la noche. Cantaré portentosamente, Señor. ¿Cuántas cosas has hecho, Señor? Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. Allí está el mar, ancho y extenso, donde abundan inconfiables animales y grandes y pequeños. Allí navegan los barcos. Allí está el Leviatán, el monstruo que hiciste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que les des su comida a su tiempo. Tú le das y ellos recogen. Abren las manos y se llenan de lo mejor. Si escondes tu rostro se espantan, si les quitas el aliento mueren y vuelven a ser polvo. Pero si envías el aliento de vida son creados y así renueva el aspecto de la tierra. Cantaré portentosamente, Señor. La gloria del Señor es eterna, el Señor se alegra en su creación. La tierra tiembla cuando Él la mira, echan humo los montes cuando Él los toca. Mientras yo exista y tenga vida, cantaré himnos al Señor mi Dios. Quiera el Señor agradarse de mis pensamientos, pues solo en Él encuentro mi alegría. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que dejen de existir los malvados. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Aleluya. Cantaré portentosamente al Señor. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos 1 y siguientes, Jesús escoge a los 12 apóstoles. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo,
y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús instruye y envía a los apóstoles. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por cumplirlo, por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuestos, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador, bien derecho, tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá, pero si no lo merece, ustedes nada perderán. Y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En gracia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, proclamada por los santos evangelistas, en narrativas que, como decía nuestro hermano Fray Alejandro Tobón esta mañana, hechas después de que ya con Pablo, habiendo instruido el pueblo cristiano, habiendo conformado, además de los apóstoles, discípulos y seguidores de la iglesia cristiana en sus inicios, con Pedro, piedra angular de la iglesia católica, apostólica y romana, pero en Cristo, que es la roca de la iglesia cristiana, con todos nuestros hermanos, aún separados, no separados, o que todavía no se han aunado a la evangelización. Pero Pablo, con las visiones que tenía, las revelaciones de Jesucristo, que no le conoció en persona, pudo tener en su propio testimonio de vida, así con la de otros apóstoles y evangelistas como Lucas, escribientes de los evangelios sinópticos, Juan el iluminado, el discípulo amado de Jesús, también escribía su evangelio, que es el evangelio de Cristo, que es el evangelio desde su percepción, su reflexión propia y su interpretación. Ya eso le da valor agregado a estos poderes, a estas facultades, a estas gracias del Espíritu Santo, que habiéndolas recibido de Cristo directamente, cuando Él ascendió a los cielos y dejó en el Espíritu Santo su presencia viva, y del Padre Creador que siempre ha estado, pues ya testimonio puro de sus vivencias hacían que floreciera esta gracia divina a través de los poderes otorgados de sanación interior de su propio ser, de ayudar en la sanación interior de otros seres y de ayudar en la sanación colectiva de la comunidad cristiana, sobre todo en el alma, en la mente
y en su orden del cuerpo. La salud del alma, primero que todo, la salud mental, según sus conocimientos, su experiencia de vida y su propia interpretación, acorde a la realidad enseñada por Cristo, camino, verdad y vida. Y por tanto, de las dolencias físicas, de las enfermedades o precariedades o carencias, para aliviar a los más vulnerables del pueblo de Galilea, del pueblo de Jerusalén, del pueblo de las aldeas cercanas y poco a poco de los continentes que fueron conversando entre sí. Samaria lo dejarían para el final, pero también fueron a pueblos gentiles y no creyentes. En la verdad que revela Jesucristo, para compartirla naturalmente, con libertad, en paz, shalom, llegando a cada casa, a cada hogar, a cada lugar de reunión. Decíamos ayer sinagoga, no solo lugares encerrados por temor a las presiones, a las persecuciones, de lo cual se hablará después en este Santo Evangelio, sino por los lugares que habitaban o en los que compartían sus vidas y según sus estilos de vida, en el campo, en el hogar, en grupos sociales. Igualmente allí está presente en el centro, en la mesa, Jesucristo, pan y vida, celebrando con ellos los apóstoles, los discípulos y todos nosotros, apóstoles del siglo XXI. También se sienta a la mesa con nosotros a concelebrar, a consagrar la comida, la bebida, el bautismo, los sacramentales de la comunión y la ordenación. Esos poderes no son mágicos, ni mucho menos, sino producto de la fe. Cuando hay fe, estamos llamados coautores con Dios a crear mundos de transformación del ser, de la sociedad, de la cultura, como en su momento también lo hacía Oseas, el profeta, por excelencia transformador de sociedades, de comunidades, de instituciones, que en sus ritos, en sus prácticas y en sus costumbres, aunque no todas ellas garantes de fe, de confianza y esperanza en el Creador, se caían por su propio peso, por la soberbia humana, por el egoísmo humano, por la ambición. Y ahí es donde, frente a estos pueblos paganos, idólatras, llenos de falsos dioses, Jesús, hoy día, en Samaria, advierte de esa misma situación, cuando el castigo le habría llegar peor que como Sodoma y Gomorra. En estos días pasados, en gracia a Dios, se hablaba precisamente de la mujer de Lot y de esas esfinges que quedaron destruidas por echar a mirar atrás, al pasado, no confiar en Cristo restaurador.
y no confiar en la providencia del Padre, y sobre todo por no seguir el mandato del amor, que es el que nos asiste, en el que nos insiste y en el que persiste nuestra fe cristiana. Sean todos mis seres amados bendecidos por el Señor, fortalecidos en la fe y agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por los dones tan maravillosos que ha dado a cada uno de sus seres amados para seguir persistiendo en la evangelización. Amén. Un abrazo, se les ama fraternalmente. Muchas gracias.